Eh, no hay una receta universal para ayudar a alguien a tomar control en su vida. Entonces, si alguien viene y me dice, me violaron, yo jamás preguntaría así, bueno, ¿y cómo contribuiste tú a eso? Eso es una pregunta, no solo no es trauma-informe, es cruel, es algo, entonces me parece una crítica válida, pero no es una crítica a mí, porque yo jamás haría eso, nunca lo he hecho y nunca he tenido ese problema y no enseño eso. Entonces, me gustaría clarificar cuál es mi perspectiva. El objetivo de la conversación es darle a la persona una oportunidad de recobrar su poder personal que fue lastimado por la agresión. Vamos a tomar la violación como el ejemplo práctico. Entonces, cuando alguien me dice, me pasó esto, me violaron, todo, primero lo escucho con inmensa compasión, hablaría de lo que pasó, etcétera, etcétera. Si me lo está contando es porque necesita ser recibido en ese dolor. Ahora, en el caso de una persona que haya sufrido eso, la cuestión no es tanto qué pasó, sino decir cómo permitirle moverse hacia el futuro de una manera self-empowering, que se empodere a sí misma esa persona. Porque lo que pasó, pasó, no hay manera de repararlo, en el sentido de que el pasado terminó. Ahora, lo único que puede hacer es usarlo de una forma que expanda su futuro. Entonces, desde el punto de vista de ser protagonista de la vida, no es saber cómo contribuiste tú a eso, porque inclusive esa pregunta no es acerca de quién tiene la culpa. La pregunta es, ¿qué lección puedes aprender de esto para que expanda tu vida y no que te la cierre? Ese es, no sé si recuerdan, lo hablamos en el curso, que eso es el segundo paso, eso es la parte más de ayudar a la persona a moverse hacia el futuro, pero el primer paso es sanar la herida del pasado con inmensa compasión y cuidado. Entonces, esa es la parte, si quieres llamarlo así, trauma informed. Y no hacer eso para mí es un error garrafal, pero quedarse solo en eso, ay, pobre, sí, tú no tuviste la culpa y tú no tuviste nada que hacer, tampoco es trauma informed porque eso deja a la gente atascada en su trauma, del que no pueden salir y no se habla nada del futuro, y esa aparente validación es como tomar Coca-Cola, que en el momento te calma la sed, pero con el azúcar a los 5 minutos tienes sed otra vez. Entonces es una sed insaciable por validación y por compasión externa y todo, que la persona se puede quedar atrapada ahí también. Entonces, ninguna de las dos caras de esta moneda, que es la compasión y el reto, o la compasión y la libertad, o el pasado y el futuro, sirve por sí misma. La integración de las dos es la que permite. Y ahora, volviendo al tema más concreto del curso, yo no trabajaría, y yo les sugiero que no trabajen directamente con una persona que les dice, sí, me siento víctima porque me secuestraron y me tuvieron 15 años en un sótano violándome diariamente y después me torturaban. Digo, wow, no sé, más que llorar con esa persona podría, pero le diría, mira, te recomiendo que hables con un profesional, te puedo ayudar a buscarlo, o ver cómo hacemos, te agradezco que hayas sacado esto y me tengas la confianza, pero esto bastante excede mi capacidad porque es una cosa terrible lo que te pasó, y no sé qué, y lo referiría a esa persona a trabajar. Entonces, espero que ninguno de ustedes tenga que trabajar con una situación de trauma así tan terrible, pero si le pasó a alguien y se los comparte, ni traten, digo, más que nada, compasión, escuchar y ayudar a la persona a conectarse con un profesional que sí esté preparado para, para acompañar en el proceso de sanación que va mucho más allá de lo que ustedes saben y ciertamente de lo que yo sé. Entonces, tomémoslo con humildad y veamos no como una especie de mecanismo de conexión entre un estudiante o un amigo o un colega o una persona que sufrió algo muy, muy horrible y que para ayudarlo o ayudarla lo vamos a conectar con alguien que tenga la preparación que lleva mucho más tiempo y más años y más práctica de la que ninguno de nosotros tiene.